Voy a permitirme plagiarme a mí mismo leyendo la solapa con la biografía de Vicente Alfonso y después voy a darle la palabra. Él tiene algunas imágenes para acompañar su intervención y después vamos a poder abrir el espacio a preguntas, comentarios del público. Quizá en una de esas ya aparece Mark Twain de algún modo y nos hace algún comentario. Vicente Alfonso es periodista y narrador, ha escrito cuentos como El síndrome de Esquilo, Contar las noches, también novela como Partitura para mujer muerta, Huesos de San Lorenzo, La sangre desconocida, y también de libros de crónica como A la orilla de la carretera. Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas, del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Coahuila y de la Casa de Estudios 100 años de soledad. Entre otros, ha merecido los premios Internacional de Novela Sor Juana Inés de la Cruz, Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor, Iberoamericano de Periodismo Ciudades de Paz, Nacional de Novela Elmer Mendoza, Nacional de Novela Negra Una Vuelta de Tuerca y Filiberto, otorgado a la mejor novela negra publicada en México. Ha sido traducido a diversas lenguas, al alemán, al italiano, al griego y al turco, y es miembro nacional del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Bueno, pues sin más, le doy la palabra y le agradezco mucho su presencia aquí a Vicente Alfonso. Sí, Twain es un personaje que nace en Missouri en 1835 y que le toca vivir buena parte de la historia de los Estados Unidos. Fíjense, en este tipo de manifestaciones les comento que cada año ocurre. El año que di en las charlas que comenta, ¿cómo es que fue el año antepasado? Si mal no recuerdo. La casa de Twain, que está, una de las casas, tuvo varias casas, pero la más, la que quiso más, la que él mandó construir, que mandó construir incluso con forma de barco, es una casa que fue apedreada. Y yo he estado ahí un par de veces de visita y me decía uno de los encargados, es reiterativo. Siempre hay gente que viene y lanza huevos, lanza piedras, ponen pintas, entonces tienen incluso una parte ahí destinada a preservación, bajo el rubro de preservación, para ese tipo de cosas. Pero esa vez fue un ataque mayor a lo acostumbrado y nos daba idea de la rabia con que se asume al personaje por algunas personas, pero también nos da idea del cariño que le tienen otras personas, principalmente sus lectores, que a los administradores, a la fundación que lleva esta casa, se les ocurrió hacer una founding, ¿no? Entonces empezaron a poner, a pedir donativos, microdonativos en la red, y en menos de 24 horas ya habían juntado el dinero necesario, y al final, en 3 o 4 días, lo rebasaron por mucho. ¿Qué hace que estas lecturas sean tan opuestas? ¿Por qué atrae tanto, al mismo tiempo, tanto cariño y tanto odio? Antes voy a empezar con una trivia. A ver, podemos pasar ahí. No sé si ya lo estaban viendo. Miren, hay un parrafito, ¿sí? Se los voy a leer. No pongo ahí de dónde estoy haciendo esta cita para ver si alguien identifica quién está hablando de Twain. Para darles un poquito más de pistas, es una novela, y es una novela escrita en el siglo XX por un autor mexicano. Dice, estudió en el Trinity College con jóvenes maestras inteligentes y buenas que no la dejaban tomar café negro. Más tarde pasó a la escuela superior, donde unos rígidos señores la hacían leer a Shakespeare, a Cicerón, a Milton y a Virgilio. Pero en las tardes, acompañada de su inseparable Alice, una compañera de estudios, leía enfrascada las historias de Mark Twain, que entonces todavía en el pináculo de su gloria era considerado como peligroso
e inconveniente. Cuando Mr. Robinson, el decano de la escuela, las descubrió en una ocupación tan impropia como tales lecturas, ellas se confundieron asustadas, pero el decano celebró la ocurrencia informando que él también leía al peligroso humorista. Imagínense cómo están llamando peligroso, inconveniente, etc. Ahí se los dejo de tarea para ver al final si alguien tiene la... Uno de los herederos del señor Twain, Roald Dahl, seguramente ustedes lo han leído. Si no, si vieron la película de Matilda, que por cierto la última versión es estupenda, pues Roald Dahl es el creador de personajes como ese o como Willy Wonka. Bueno, hace un par de años también hubo una polémica porque los editores de la obra de Roald Dahl decidieron adaptar los libros a lo políticamente correcto. Quienes han leído a Dahl seguramente se están preguntando lo mismo que yo me pregunté: ¿cómo adaptas a Roald Dahl a lo políticamente correcto? Pues no te van a quedar más que 4 paginitas, ¿no? Un ejemplo está ahí. El texto decía: no seas tonto, dijo mi abuela, no puedes correr jalando el cabello de todas las damas que te encuentras, incluso si están usando guantes. Solo inténtalo y verás lo que pasa. Y la nueva versión, para quitar todo lo que pueda lastimar, dice: no seas tonto, dijo mi abuela. Además hay muchas otras razones por las que las mujeres tal vez usan pelucas, y ciertamente no hay nada de malo en eso. Una travesura de un chamaco se convierte en una bonita descripción absolutamente inofensiva. Y si con Dahl pasa eso, imagínense qué pasaría con libros como este, Consejos para niñas pequeñas, de Mark Twain. Me traje los libros de mi hija, espero que... Imagínense este consejito, ¿no? ¿Cómo podemos adaptar a lo políticamente correcto esto? Dice: si en cualquier momento consideras, no sé si viene adelante, sí, pero no se lee, ahí se los voy a leer. Si en cualquier momento consideras adecuado castigar a tu hermano, no lo hagas con barro, nunca, bajo ninguna circunstancia le eches barro, porque le ensuciarías la ropa. Es preferible rociarlo con un poco de agua hirviendo, puesto que así obtendrás los resultados deseados. Te asegurarás de que preste atención a las lecciones que tratas de inculcarle enseguida, y al mismo tiempo el agua caliente eliminará las impurezas de su persona y probablemente también su piel, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo adaptamos? Sí hay ediciones cuidadas de Twain, pero pues este libro, por ejemplo, no tendría para dónde. Y así hay muchos, Vamos a pasar más adelante. Fíjense, una amiga de la Universidad de NYU nos dice, se llama Elisa Corona, mexicana, ensayista, dice: el censor pretende mutilar el lenguaje y su historia. Al hacerlo solo vuelve aún más confusas la tensión racial, la intolerancia religiosa, la violencia entre grupos sociales. Trastornar la autenticidad de una obra es siempre una injustificada afrenta al artista y una mentira para el público. Es decir, Elisa, que de hecho ese libro habla de Twain, de Roald Dahl y de esta señora que hizo Harry Potter, J.K. Rowling. Y dice: ¿por qué han sido autores tan polémicos? ¿No? Porque se meten con estos temas. Harry Potter también es una de las lecturas favoritas de mi hija, y Harry Potter enfrenta los mismos asuntos. Es decir, por debajo de una historia que parece que no tiene nada que ver con nuestras tensiones políticas, con todos estos conflictos que estamos viendo en el mundo actual, vemos un reflejo brutal de nuestras sociedades, y eso empieza a lastimar. Bueno, vámonos a un momento clave en la vida de Twain. Les decía que nace en una pequeña comunidad en Missouri, muy cerca del río Mississippi. Después se mudan incluso a Hannibal,
a la orilla del Mississippi, dice Twain, el empleo soñado de todos nosotros, él habla de él y sus amigos cuando eran niños, de él y sus hermanos incluso, era ser pilotos de barco. Porque todos teníamos casitas chiquitas a la orilla del río, pero los barcos eran enormes. Dice, yo la primera vez que escuché una orquesta tocar en vivo fue arriba de un barco. Llegaban, atracaban, nos subíamos y los barcos eran palacios flotantes. Entonces, el primer acceso a una vida mejor era treparse un barco. No podías vivir arriba del barco salvo que fueras de la tripulación, y entonces aspiraban a ser el piloto. Era como para ahora los chamacos es ser influencer, y para nosotros era ser astronauta. Era la profesión soñada. Bueno, Twain dice, se aplica mucho para ser piloto de barco, y lo único que se podía hacer en ese momento era pegarse con otro piloto, para decir, oiga, yo quiero ser su aprendiz. Los pilotos probaban a los muchachos y les decían, tú sí tienes madera, tú no. Entonces él se aplica muchísimo, va con uno que se llama Horace Bixby y le dice, oiga, pues yo quiero ser su aprendiz. Y le dice, bueno, muchacho, ponte trucha. Segundo día, ahí va el pequeño Twain, bueno, no estaba tan, ya era veinteañero, ya era grandezón para la chamba. Pero le dice Bixby, oye, no te veo tomando notas. Había que tomar notas. Dice, son 3,000 kilómetros el río, ¿cómo te lo vas a aprender? Hay que aprendérselo, te lo tienes, cabrón. Y entonces pasan meses tomando notas, de dónde había recodos, dónde había partes profundas. Y cuando ya se lo sabe, dice, oye, ya me lo sé, ¿de regreso también? Entonces dice, pensé que nunca lo iba a lograr. Pasan otros tantos meses tomando notas, memorizando, y cuando ya se lo sabe, han pasado 2 años y le dicen, está bien, te voy a dar tu licencia de piloto. O sea, el piloto que era el profesor convencía a otros 2 pilotos, y si 3 pilotos firmaban por ti, ya es como presentar la tesis de posgrado. Lo difícil, si 3 pilotos firman por ti, pues sí, pero ¿cómo consigues los 3 votos? Ya pasamos por esas. Entonces, una de las cosas que Twain recuerda en sus memorias, vámonos para atrás, por favor, para atrás. Fíjense, no nada más era memorizar el río, sino aprender a leer. Y dice, miren, podemos describir un atardecer en el Mississippi. Dice, vamos a ver cómo se puede describir. Y pone este párrafo. Una amplia extensión del río se había teñido en sangre. A mitad de la distancia, el tono rojo cambiaba a oro brillante, sobre el cual iba flotando un leño solitario, negro y destacado. En cierto lugar, una señal inclinada yacía haciendo brillantes guiños en el agua. En otro, la superficie estaba quebrada por anillos que hervían y giraban, coloreados tan profusamente como un ópalo. ¿Qué les parece? Bonito, qué hermoso. Pero nos dice Twain, ¿saben qué? No, un piloto no ve así el Mississippi. Yo veo aquí a mi amigo Luis Jorge Bonex, un estupendo poeta, un estupendo escritor, lo veo así como, no lo sé, bien, suena falso. A ver, y entonces nos dice Twain, ¿cómo ve un piloto el río? El mismo pasaje, ¿no? Dice, este sol significa que mañana vamos a tener viento. Este línea flotante indica que el río está creciendo, lo que nos agradecemos mucho. Esta señal inclinada sobre el agua marca la existencia de un arrecife escarpado que va a destruir alguna nave una de estas noches si continúa alargándose así. Estos anillos indican un banco que se está disolviendo y un cambiante lecho en ese punto, ¿no? Es decir, cada elemento no es un elemento poético que hay que transformar en tropos, sino un indicio de otra cosa, de lo que está ocurriendo bajo la superficie. Hay que aprender a leer, y aprender a leer bajo la superficie. Con esa clave nos vamos a meter en la obra de Twain, porque muchas veces Twain dice lo contrario de lo que dicen las palabras.
Yo sé que suena raro. ¿Cómo está eso? No, pues ni que hubiera ahí comunicación telepática, ¿no? Entre el autor y el lector. Pues las palabras dicen lo que dicen y no hay otra manera. ¿O ustedes qué opinan? ¿No? ¿Hay manera de decir lo contrario con unas palabras? Vamos a ver unos ejemplos, un par de ejemplos rápidos, a ver, pasamos al que sigue. ¿No? Nos dice Twain, esta es una frase célebre de él, dice: dejar de fumar es la cosa más fácil del mundo. Lo sé porque yo lo he hecho unas 100 veces. ¿No? ¿Qué está diciendo en realidad? Muy difícil, no se puede hacer. Cada vez que lo intento termino fumando otra vez, ¿no? Así opera Twain. Un pasaje que me interesa mucho, por eso nos vamos a adelantar en la biografía, es de su novela cumbre, la que muchos consideramos su novela cumbre, Huckleberry Finn, publicada en 1884. Hay un pasaje que seguramente ustedes han escuchado de dónde sale este pasaje. Ustedes han oído hablar del rey Salomón y sus decisiones, ¿no? ¿Se acuerdan de este pasaje donde dos mujeres llegan con el rey Salomón, donde se deriva esto de las decisiones salomónicas? Llegan dos mujeres que pelean y las dos dicen que son la mamá de un niño. ¿Y se acuerdan qué decide el rey? ¿Qué decide? ¿Te acuerdas? ¿Los cuentas? Que lo va a cortar a la mitad. Entonces, una de las mujeres dice: no, déjaselo a la otra. Y entonces cuando ya el rey dice: la verdadera madre eres tú, porque ahora sí que una madre jamás permitiría que hicieran daño a su hijo. Prefiere que el hijo viva con otra, como su mamá, a decir, se va a morir, ¿no? Pues, ¿para qué quiero la mitad? Bueno, en el capítulo 14, Twain, ¿ustedes se acuerdan de qué trata Huckleberry Finn? Es la historia de un niño fugado que se fuga de su casa y se ve en una balsa y lo acompaña un esclavo fugado, un esclavo negro que también se fugó. Y en ese momento estamos hablando, Twain lo coloca en el momento anterior, inmediatamente anterior a la Guerra Civil Norteamericana, ¿no? A ver, vamos para atrás. Gracias. Dice, van platicando en la balsa y Jim, que es este esclavo fugado, le dice a Huck, le dice: para mí, no sé por qué dicen que ese Salomón era sabio, si era un animal, ¿no? Y dice ahí, dice, creo en el sentido común donde lo hay, creo ver el sentido común donde lo hay, y el obrar así no tiene ni pizca de sentido común. No se pleiteaba por medio crío o medio niño, se pleiteaba por un crío entero. Y el hombre que cuando se discute la propiedad de un crío entero ve la solución satisfactoria con medio crío, no sabe lo bastante para meterse bajo el techo cuando está lloviendo. No me hables a mí de Salomón, Huck, lo conozco de sobra, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí este personaje? Haciendo una lectura literal, superficial, ¿no? Entonces dice: no, ese Salomón es un animal, yo soy más listo que él. Bueno, pasamos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Yo les había platicado, le dan su licencia a en ese momento no se llamaba todavía Mark Twain, se llamaba Samuel Clemens, Samuel Langdon Clemens, y está feliz, dice: conseguí mi licencia, este va a ser mi trabajo de por vida. Sus hermanos lo respetan, sus amigos también. Dice: yo ya aquí me estacioné. Pasa 2 años más como piloto, 2 años, es el mismo tiempo que le costó obtener la licencia, y comienza la Guerra Civil. Y entonces, ustedes recuerdan que ese último, bueno, la parte, digamos, más vertical del Mississippi va de norte a sur, ¿no? Y la navegación se interrumpe justamente porque la guerra civil era entre el norte y el sur. Entonces, Twain cuenta después en sus memorias cómo tuvo muchos problemas porque decía: a ver, en ese momento un barco podía ser atacado por la bandera que llevaba, si estabas con los del norte o con los del sur. Dice: y de pronto
los dueños del barco me ordenaban levantar una bandera y de repente me ordenaban cambiar de opinión y levantaban otra. Y él acaba diciendo, ¿y cuál es la que voy a levantar yo? ¿De qué lado estoy yo? Eso es importantísimo para configurar esa visión del mundo que lo hace después un gran escritor, porque ve todo con sospecha. Así como antes había aprendido a leer el río, ahora aprende a leer a las personas. Cuando se acerca a un barco, cuando ve que hay gente en la ribera y no sabe de qué bando son, tiene que adivinarlo, leerlo con los únicos elementos que tiene a la vista, ¿no? Y entonces eso lo hace ser un estupendo observador, creador de personajes, ¿no? En su momento las novelas de Twain causaban polémica porque, imagínense, si ahorita, que ya son muy cuestionadas las casas reales, sigue causando escozor, imagínense en el momento, ¿no? Es decir, oye, pero entonces un príncipe no se distingue de un mendigo. Lo único que los hace distintos es la forma como están vestidos. Claro, había conocimientos, pero es cuando alguien puede confundirlos, quiere decir que hay algo que no estamos viendo del todo bien, ¿no? Pasamos. Fíjense estas frases, ¿no? El padre de Tom Canty, los papás no sé por qué razón, los papás de Twain siempre son asesinos, malhechores, estafadores. El padre de Tom Canty es el mendigo. El padre de Tom Canty comete un asesinato y por eso cambia de nombre. Está lleno de imposturas. Cuando nosotros acabamos de leer el libro, vemos que el mismo problema que tienen los dos protagonistas lo tienen todos los personajes. Hay otro personaje que es un noble, que sí le cree. Cuando el príncipe anda afuera en el palacio y trata de regresar y entrar y reclamar sus derechos, peor, se muere el rey de pronto. Y entonces resulta que el mendigo le dice, señor, prepárese porque mañana asume la corona. Y el otro dice, yo no puedo ser rey de Inglaterra. Uno de los nobles que va al palacio, convocado por eso, sí le cree al chamaquito que anda vestido de naranjos por todos los días diciendo, yo soy el verdadero rey. No, todo el mundo le da de patadas, lo escupen, se ríen de él, pero este sí le cree. Y dice frases como estas, ¿no? Otros hay en el mundo cuya identidad se niega y cuyos derechos se toman a broma, ¿no? Y ponen un ejemplo. Decía, a ver, el caso del niño Azotes, ¿no? Ustedes saben, cuando, o sea, los reyes tenían una figura que es, cuando al rey había que azotarlo, pues nadie puede ponerle la mano encima, ni al rey ni al príncipe, ¿no? Y entonces el príncipe tenía un niño que dice, bueno, si al príncipe le toca, porque no estudió las lecciones, que le den 2 azotes o 3 azotes, pues que venga el niño que le tocan los azotes, ¿no? Entonces, ustedes piensen si eso existe ahorita o no. ¿Ustedes qué creen? ¿No? Si vamos a un juzgado con esto de las penas y de quién sale libre y quién tiene derecho a fianza, hay niños azotes y niños, en fin. Fíjense, esta máquina es importante porque Twain había trabajado, uno de sus primeros empleos era como tipógrafo en un periódico. Yo sé que Tomás sabe mucho de este asunto porque yo trabajé en periódicos desde chavo. Antes los periódicos se formaban letra por letra, con unos lingotitos de plomo, tenían que componer los textos, de hecho ese es el verbo que se usaba, componer, ¿no? Pero era muy tardado. Y Twain, que había tenido ese trabajo, siempre era, además de escritor, era inventor. Decía, por ejemplo, que el libro que más dinero le dio siempre y por el que cobró más derechos no tenía una sola letra, y es porque él inventó, los que tengan la edad suficiente recordarán estos álbumes de fotos donde eran como páginas autoadheribles donde pegaba uno las fotos, ¿no? Y las
Las abuelitas todavía los tienen por ahí, ¿no? Bueno, ese tipo de algo lo inventó Twain y lo patentó y le dio mucho dinero. Entonces decía, de mis libros el que más lana me dio no tiene ni una sola letra, ¿no? Pero estaba obsesionado con este aparato porque era un aparato que iba a ser de manera automática algo que se tenía que hacer a mano, ¿no? Y entonces invirtió muchísimo dinero en tecnología. Se dice que fue el primer autor que usó una máquina de escribir, efectivamente fue el primer autor que tuvo un teléfono en su casa, ¿no? Entonces hubo un montón de, una obsesión tecnológica como la de el señor Mosca. Bueno, ahí, bueno, es lo de los hermanos Tochi, ya les había dicho. Fíjense, ahí, para 1891, Twain ya le había metido tanto dinero a generar esa máquina, no la estaba trabajando él, sino un inventor, un desarrollador tecnológico que se apellidaba Page, y él le dio muchísimo dinero. La esposa de Twain era una heredera de un emporio de minas de carbón que se llamaba Olivia Langdon, y Twain le mete no solo su propio dinero, sino el de la esposa. Se gasta la herencia de la esposa y se tiene que declarar en bancarrota. Y entonces huye a Europa, huyendo de sus acreedores, se va a Europa, ¿no? Pasamos, fíjense, ahí era un Twain dual. Este asunto de los siameses, yo digo que también le importaba mucho porque era un autor reconocido mundialmente, pero al mismo tiempo tenía serios problemas. Dos de sus hijas estaban muy enfermas, Olivia, su esposa, también. Financieramente tenía muchas broncas y tenía un bloqueo creativo. No sabía por dónde seguir su carrera de escritor. Entonces, en ese momento es cuando hace esta frase, ¿no? Que quizá ustedes han escuchado: todo el mundo es una luna y tiene un lado oscuro que nunca muestra nada. Se declara en bancarrota, le habla a sus amigos los periodistas, dice: pero no me voy a esconder, voy a pagar hasta el último centavo, no sé cómo le voy a hacer, pero voy a pagar. Y en eso le llega una carta, una invitación, una misteriosa invitación, y lo citan en una oficina. Dicen: oiga, un lector suyo quiere hablar con usted. Duda si ir o no, dice: a lo mejor es una trampa, a lo mejor es alguien que le está jugando la broma, pero dice: bueno, no tengo nada que perder. Y llega, y quien está ahí esperándolo es uno de los magnates de la época, ¿no? Se llama Henry Huddleston Rogers, y le dice: mire, yo soy su lector, me gustan mucho sus libros, a mis hijos les fascinan sus libros, entonces yo lo quiero aconsejar: no se meta a negocios de tecnología, no sabe nada de eso, dedíquese a lo que sabe, a escribir. Y le dice: sí, pero ¿cómo salgo de mis deudas? Le dice: pues mucha gente pagaría por verlo usted, por oírlo en un teatro. Y hace una gira, ¿no? Esta obsesión por la tecnología. Fue el primer autor que utilizó el recurso de las huellas digitales para resolver un crimen. Para los que somos aficionados a la novela policial, es la gran cosa, ¿no? Porque hubo una discusión una vez en un congreso de novelistas policíacos, y yo me puse a investigar el asunto. Paul Wilson, esta novela que les dije, donde intervienen los siameses, es de 1894. Y El signo de los cuatro de Conan Doyle es de 1890. Entonces, los que son Team Conan Doyle dicen: no, son 4 años antes, ¿no? Digo: sí, pero acuérdense que en este libro, en sus Memorias del Mississippi, Twain había recreado un montón de vivencias. Y entonces pasamos
En Vida en el Mississippi se publicó en 1883 y hay un capítulo en donde efectivamente hubo un crimen en un pueblo a la orilla del río, y el lugar donde asesinaron a esta familia queda lleno de manchas de sangre. Y dice literalmente el narrador que se tenía una pista que quizá no le hubiese servido de mucho a un detective, ya que este no poseía el secreto de cómo aprovecharlo, ¿no? Imagínense a alguien que está hablando de que un detective una huella digital no le sirve para nada, y que él literalmente dice, pues sí podría reconocerse una persona por sus huellas digitales. O sea, las aportaciones de Twain son muchas a nuestra vida práctica. En el 95 empieza esta gira mundial para pagar las deudas. Ya lo platicamos. Imagínense, más de 2 años, a veces presentándose 3 veces en cada lugar. Más de 2 años. En Australia, por ejemplo, le pasa que ya para entonces era tan famoso en todo el mundo que había imitadores, impostores que hacían la gira y iban y se presentaban y se hacían pasar por él. Y conoce en Australia a uno que le dice, oiga, pero usted no se murió. Dice, pues probablemente uno de esos imitadores se murió, ¿no? Es un enigma ahí también que queda registrado. Es mucho más largo, pero luego se les cuenta. Finalmente, regresamos. Finalmente, después de más de 2 años, regresa Twain y regresa al puerto de Nueva York. Tiene una bienvenida triunfal. Se llena el lugar para recibirlo y paga sus deudas, ¿no? Entonces se convierte en esta esencia del sueño americano, del hombre que empeña su honor y lo recupera, ¿no? Pero los cálculos no estaban del todo hechos, digamos, porque, acuérdense lo que decimos, vuelve un Twain mucho más crítico. Si ya había sido crítico con Huckleberry Finn, vuelve un Twain que es absolutamente ácido con la cultura de la cual proviene.